Un saludo para todos nuestros televidentes, les saluda Kelly Roxana Sarria, les doy la bienvenida a esta sección, invitado especial de CNC Noticias. Hoy me acompaña como invitado especial Andrés Mauricio Quiseno Arenas, consultor, bienvenido. Muchas gracias Kelly, gracias a los televidentes y al canal CNC por esta invitación. Se acercan las elecciones y bueno, sabemos que usted es un experto como en consultoría externa a nivel de Estado, de muchos temas. En este caso, las elecciones ya se acercan a nivel regional y hay muchos interrogantes. Entre ellos, pues se conoce que han cambiado los parámetros legales y en estas próximas elecciones se van a enfrentar allá sí incurren en delitos a un tema penal. Expliquemos un poquito de eso porque en cuanto a temas de financiación de campaña, antes no teníamos delitos penales y ahora sí los tenemos. Sí, en efecto, el tema de la financiación ha tenido en este momento un mayor rigorismo. Antes se trataba solamente de sanciones administrativas, de investigaciones a los partidos, imposición de multas y eventualmente la pérdida de la investidura de quienes resultaban elegidos. Sí. Pero el legislador adopta una ley de la República donde convierte en delito la financiación ilegal. Financiación ilegal porque se superan los topes. Hay unos topes electorales que cada año, pues cada certamen electoral, el Consejo Nacional Electoral emite unos topes, pero también hay unos topes individuales. Por decir algo, el 16% de cada campaña podrá ser financiado por un particular o por una misma persona. Si se supera ese tope se convierte en delito. Los extranjeros no pueden hacer aportes a las campañas, las entidades estatales no pueden hacer aportes a las campañas y pues obviamente los recursos que provengan de actividades ilegales no pueden entrar a las campañas ni de manera directa ni de manera indirecta. Hoy eso se va a convertir o se convierte precisamente en una herramienta que tiene el Estado para sancionar a los gerentes de campaña y a los candidatos que realicen maniobras irregulares en relación con la obtención de recursos para financiar sus aspiraciones políticas. ¿Qué se dice de pronto del tema cuando se dan puestos también a cambio de financiación? Ahí entraría también en un tema penal. Sí, habrá una dificultad en el tema probatorio, pero sí, evidentemente cuando se utilizan las alcaldías municipales, las gobernaciones o cualquier entidad del Estado, cuando se presta como la caja menor para la financiación de una determinada campaña política, pues eso, además de ser un delito por la utilización de recursos públicos, pues es un delito por financiación ilegal de campañas electorales. ¿Cuáles son esas financiaciones ilegales de campañas que más se ven y a veces la gente, porque yo no sé si lo hacen por inocente o a veces se exceden en ciertas situaciones de financiación? No, lo que estamos hablando, la utilización de recursos del narcotráfico, de organizaciones armadas ilegales, recursos desviados por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación. También tenemos el tema de superar los topes electorales, el 16%. Si una campaña tiene posibilitado 1.000 millones de pesos, pues si una sola persona financia más de 160 millones, es una financiación ilegal e irregular de la campaña política. O aceptar recursos que provengan del extranjero. Por decir algo, si el gobierno de Venezuela o un empresario venezolano quisiera financiar una campaña política en Colombia, eso es una financiación, así sea un peso, pero es una financiación ilegal de campaña. Listo. También se presenta la situación de que hay una derogación de un artículo que define la cantidad de diputados que deben de estar en el departamento. Es grave porque nos pone a pensar un poco, si no tenemos esa cantidad de diputados que deben de estar en el departamento, entonces ¿cómo vamos a hacer elecciones ahora? Preocupa un poco. Claro, hoy tenemos un vacío legislativo muy grande y pues no se ha ventilado aún en medios de comunicación de orden nacional. Esa preocupación todavía no, pareciera ser que no ha salido a la luz pública por parte de los mismos partidos y colectividades políticas, pero el código departamental, que era el decreto 1333 de 1986, fue derogado el año pasado por la ley 2200 del 2022. Sí. Ahí establecía que de acuerdo con la población del departamento había un número de diputados, al Quindío le correspondían 11 diputados más quien pierde como segunda votación la elección a gobernador. Hoy ese artículo ya no existe
pero no hay un artículo que lo supla. La No, nueva ley no tuvo el cuidado suficiente de establecer cuántos diputados se eligían de acuerdo a la población. Hoy en el país, estando 24 días para iniciar la inscripción, no sabemos cuántos diputados, por lo menos pues en el departamento del Quindío, en ningún departamento se tiene el dato concreto de cuántos diputados se van a elegir. Se realizó una consulta del Consejo Nacional Electoral sobre ese dato y el Consejo Nacional Electoral indicó que no tenía competencia porque no había ley y se radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley, pero no creemos que en 20 días alcancen a regular ese tema. Vamos a tener un gran vacío y eso va a tener unos afectados, porque van a concursar, pero no saben por cuántas plazas van a concursar por los votos de la gente. Claro, qué grave. ¿Qué puede pasar si dado el caso que llega el momento que usted dice que va a llegar y tenemos la elección de diputados y no se tiene el número de diputados, se anulan esas elecciones? ¿Qué puede pasar con esa situación? Sí, al día de hoy tenemos un riesgo y el riesgo es que no tenemos número de diputados. El máximo riesgo que puede haber es que no haya elección de diputados. Una de las eventuales salidas que podrían establecer es por analogía o tomando lo que viene, pero pues eso sería ilegal. Insisto, tenemos un vacío absoluto del ordenamiento jurídico. La única sería que el presidente de la República pueda decretar una especie de emergencia o pueda regular el tema, expedir un decreto reglamentario donde establezca ese número de diputados a elegir. Pero eso es reserva de ley, entonces estamos ante una dificultad muy grande que lo que pone es en riesgo la elección de asambleas, y si no hay asambleas pues habría un déficit en el tema de balances y contrapesos con el Ejecutivo, porque los gobernadores estarían autorizados para hacer ilimitadamente cualquier acto sin quien los controle políticamente. Sin quien les salga control político, así que es muy delicado, porque también, pues dado el caso que no, digamos, no sean válidas esas elecciones de esos diputados, pues se puede extender el tiempo claramente que no haya quien ocupe esos cargos. Es delicado, es muy grave y pues deberían de actuar. ¿Y hay alguna entidad que esté solicitando en este momento que se haga el debido trámite? Porque imagínense, o sea, los partidos deberían ya estar en esa labor, ¿no? De estar... El Ministerio radicó el proyecto. ¿Quién lo hace? El Ministerio del Interior radicó el proyecto, que son los encargados de, digámoslo así, patinar el proyecto de ley ante el Congreso. La preocupación es que el Congreso está paralizado ante las condiciones políticas actuales que está viviendo el país, y eso pues hace aún más preocupante. Si estuviéramos hablando de condiciones normales sería eventualmente posible que la ley salga. Ojalá se logre solucionar ese problema para que el 29 de junio que inicien las inscripciones ya sepamos cuántos diputados vamos a tener para el periodo constitucional que se avecina. Claro, hablemos también de otros, bueno, hay una cantidad de problemáticas que estamos enfrentando ahora a nivel de lo público, al nivel de política, de democracia, una cantidad de situaciones, y entre ellas está también la elección del Contralor. Anularon su elección. ¿Usted qué opina del tema? Pues es un tema bastante complejo, digámoslo así, porque pues vemos que el Congreso viene dando tumbos en sus decisiones. Recientemente se anuló la elección de Roy Barreras como senador de la República, y ahora más recientemente tenemos la nulidad de la elección del Contralor, que es uno de los organismos encargados de vigilar la gestión de los recursos públicos en el país. Y se da porque el Congreso se atribuyó competencias que no podía atribuirse. El Contralor se elige por una convocatoria pública, un concurso de méritos, donde se inició una convocatoria, se establecieron unas reglas del juego, y cuando ya iba a haber la elección modificaron las reglas del juego. Específicamente, ¿qué pasó? Se estaba dando 30 puntos por hoja de vida, por experiencia, y el Congreso restó y dijo no le vamos a dar 30 puntos a la hoja de vida, sino 15 puntos, y se inventó otra etapa que era una entrevista a la que le dio 15 puntos. Eso fue determinante en la conformación del listado final de aspirantes y afectó la elección. Entonces condujo a que hoy el Contralor esté atornillado en el cargo por unos días, porque a través de una figura jurídica que es legal, solicitó la aclaración del fallo, y hasta que no le resuelvan esa solicitud de aclaración no se puede hacer efectivo el fallo. Pero
Sabemos que en un transcurrir de un mes máximo no tendremos contralor, va a estar el vicecontralor como encargado mientras vuelven y hacen la totalidad de la convocatoria. Entonces vamos a tener el contralor elegido por el Congreso durante 10 meses, un vicecontralor más o menos un año y un contralor que va a ser elegido por los 2 años restantes. Eso pues también hace que pierda estabilidad en las instituciones y lo que es aún más importante, estabilidad en una institución que es la que cuida que los recursos públicos, no, y que es la que cuida que los recursos públicos sean bien invertidos. Pero pues los jueces no pueden pensar en eso porque su obligación es garantizar la legalidad y garantizar que actúen con legalidad. Es un llamado de atención al Congreso para que no hagan jugaditas para cambiar las reglas del juego cuando ya están a punto de la elección, posiblemente para favorecer intereses que no son precisamente la elección del mejor candidato. Claro. Bueno, muchas gracias, se nos acaba acá el tiempo en invitado especial, muchas gracias a Andrés por explicarnos temas tan neurálgicos y de interés para todos, realmente es muy interesante todos estos temas y preocupantes también. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias a CNS por la invitación. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañan siempre en sintonía con CNC Noticias, nos vemos en una próxima.